presentes en las negociaciones entre el régimen y la oposición y la Unión Europea. La oposición ha dado muestras sobradas de estar dispuesta a todo. ¿Dejarán los gobiernos del mundo democrático que el chavismo siga impidiendo que se exprese la libre voluntad del pueblo venezolano? Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles y abril está dando ya las últimas boqueadas, ¿eh? Y se está portando de una manera, bueno, como es abril. Abril es imprevisible, abril nunca sabes cómo te va a tratar. De repente calor, luego bajan las temperaturas y de repente aguas 1000, o bien la sequera. En fin, hoy es un día muy parecido al día de ayer. En la mañana seguirá el fresquito debido a la entrada de aire ártico. Y ahora ya por la tarde ya se normalizan un poquito más las temperaturas. Bueno, pues bienvenidos hoy. Voy a ver si les explico el caso Pegasus. El caso Pegasus de forma clara y sin demasiadas complicaciones. Es un caso sospechoso de espionaje nunca aclarado. El espionaje de este programa. Este programa lo crea, es un programa, un software, que lo crea una empresa israelí, con sede en Israel, que se llama NSO Group. Es, bueno, no me pida que se lo explique porque no tengo ni idea cómo funciona. Pero sí sé que puede permitir a estados, que no a particulares, porque NSO Group no se lo vende a particulares, se lo vende a los estados, que la inteligencia de ese país, los especialistas informáticos de ese país entren en su teléfono de usted. ¿Cómo? Pues enviándole un correíto desde una cuenta. Y ahí no infectar, pero sí desvelar, abrir todo lo que usted tiene en el teléfono. Que si usted es una persona normal, pues tiene las cosas que tenemos todos. La foto del nieto, de la hija, del abuelo, el haber quedado con alguien, el no sé qué, el menganito es un capullo. Entonces, lo normal. Cuando eso lo tiene un jefe de Estado o un jefe de gobierno, a lo mejor también tiene lo normal. Pero lo normal de un jefe de gobierno puesto negro sobre blanco siempre llama mucho la atención. A lo mejor tiene algún secreto de Estado también en el teléfono. Normalmente los jefes de Estado y de gobierno están bastante precavidos con esto. Es decir, no andan enviando por el teléfono cositas que saben que cualquiera puede atisbar con algún programa por ahí. Bueno, pues en el año 2021 alguien espió a mucha gente. Angela Merkel, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez. Se les espió a través de este programa Pegasus, porque eso lo detectaron los servicios de contrainteligencia. El único país, el único gobierno que cometió la jaimitada de decir que le habían espiado al presidente del gobierno, de reconocerlo, fue el español. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento eran los tiempos en los que Moncloa estaba intentando apaciguar a sus socios separatistas, que estaban muy molestos porque el CNI había usado Pegasus para conocer sus planes golpistas, que era por otra parte lo que tenía que hacer el CNI. Sánchez, recuerden ustedes, una de las cosas que hace es cobrarse la cabeza de la directora del CNI, la señora Esteban, para darle gusto a sus socios. Y luego, seguramente, reconocer que le habían espiado para decir, fíjate, si es que estamos todos igual, ¿qué le vamos a hacer? Esto del espionaje, hay que ver cómo son los espías. Y ya está. Bueno, eso es típico del sanchismo. La cuestión es que todos los gobiernos afectados por aquel caso de espionaje empezaron a investigar. Vale, todos utilizamos Pegasus para espiar. Pero ¿quién ha sido capaz de espiarnos a todos?
porque tiene pinta de que ha sido un gobierno. El Parlamento Europeo emitió un informe que vino a poner negro sobre blanco, incluso a verbalizar el nombre que todos tenían en la cabeza, que era Marruecos. ¿Por qué tiene Marruecos ese programa? Pues porque se lo ha vendido NSO Group con la aprobación del gobierno de Israel, que se lleva bastante bien con Marruecos. Bastante bien. Aquí España volvió a dar la nota dentro de los espiados, porque además de ser el único país que presumió en público de ser espiado, cogió y cambió su política respecto a Marruecos para darle gusto a los marroquíes. Si el caso Pegasus estalla en mayo del 21 y Sánchez acepta la soberanía marroquí del Sáhara en marzo del 22, saltándose toda la tradición de los gobiernos españoles desde Franco y particularmente la línea completa del Partido Socialista. Bueno, pues pasa el tiempo, aquí nadie puede demostrar a ciencia cierta quién espió a Sánchez, y la causa que se abrió en mayo del 22, en la Audiencia Nacional, se cerró porque el juez, José Luis Calama, no pudo sacar información a los israelíes. Bueno, pues adiós. O sea, Israel no permitió que un país extranjero interrogara a sus informáticos. Cosa que a Sánchez le vino muy bien, porque así lo de Pegasus, Marruecos, la servidumbre, todo eso acaba en segundo plano. Pero ayer llegamos al día de ayer y todo se reactiva. ¿Por qué? Porque miren, en Francia se ha sabido que a un activista pro-saharaui, Claude Magin, se la espió con Pegasus, utilizando una cuenta de gmail.com, que luego, contrastando, es la misma desde la que se infectó el teléfono de Grande Marlaska y de Margarita Robles. Y Francia sí quiere saber quién espió. Con lo cual, el juez Calama ha leído el requerimiento de los franceses, que han lanzado una orden europea de colaboración para ver si entre todos encuentran alguna coincidencia, y ha dicho, oye, estos datos de los franceses los puedo comparar con los que yo tengo aquí. Descolgó el teléfono, llamó al Centro Criptológico Nacional, dice, por favor, analizar la huella informática que dejó el que espió a los franceses, para ver si es la misma que espió a Sánchez y a 3 de sus ministros: Agricultura, Interior y Defensa. Y efectivamente coincide. El gobierno marroquí es el principal sospechoso. Pero ¿quién dice que no fue el gobierno norteamericano? Y que el gobierno norteamericano, una vez con alguna información obtenida, dijera, oye, me interesa que a Marruecos le deis, le regaléis, le hagáis, le paséis la mano por el lomo, todo lo que queramos con el Sáhara. Bueno, pues es posible. Es posible. Esto debería inquietar a un gobierno que sigue sin explicar por qué de repente, un año después del espionaje al móvil de Sánchez, se volvió tan servil con Marruecos. ¿Porque se lo pidió Estados Unidos? ¿O porque realmente le espió a Marruecos? De momento ha hablado una ministra espiada, Robles, y María Jesús Montero, que aparentan tranquilidad y alegría, así en general. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Todo lo que pueda servir para esclarecer los hechos. No se olviden que fue precisamente el gobierno. Fuimos nosotros los que, cuando tuvimos conocimiento de que había habido una infección en nuestros teléfonos, lo pusimos en conocimiento de la Audiencia Nacional, e incluso se nos criticó por haberlo puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional. Quiero recordar que fue el gobierno justamente el que denunció este caso ante la Audiencia Nacional para que se investigara, y por tanto todo lo que sea arrojar luz sobre esta cuestión, pues nos parece bienvenido, que para eso lo pusimos en su conocimiento. Sí, claro, pero aquí vuelve a ser necesaria la colaboración de Israel, que con los 3 detalles sobre el software que le han dado a los franceses han permitido que se reactive el asunto. Pero mira qué curioso que en los últimos tiempos Pedro Sánchez se ha dedicado a meterse todo lo posible con Israel. Pues le ha dado esta fiebre pro-palestina que es digna de estudio.
O sea, si Israel quisiera hacer la puñeta a Sánchez y se sepa realmente qué le sacaron del móvil, lo mejor que podría hacer los señores de ese país es colaborar todo lo posible. Pero no sabemos qué va a pasar. De momento, ya le digo, se ha reactivado un viejo caso. Y oiga, no lo perdamos de vista. Hay más cosas esta mañana, se las cuenta ya Ángela Sánchez. Herrera Incope. La cúpula fiscal decide hoy el futuro de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Junta de Fiscales de Sala debate si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos, por la filtración de datos que denuncia Alberto González Amador. A todo esto, esta noche se ha filtrado otro documento del abogado de González Amador en el que reconoce 2 delitos fiscales. Acepta pagar una multa de 525.000 euros y 8 meses de prisión. A todo esto, el Gobierno central y el de Navarra ya han encontrado la forma de blindar el traspaso de la competencia de tráfico anulada por el Supremo. Han acordado modificar una ley autonómica para especificar que será la Policía Foral la que asuma esa labor que ahora comparte con la Guardia Civil. Además, el Congreso ha admitido la toma en consideración de la ley ELA registrada por el PSOE y Sumar, que también tiene en cuenta otras enfermedades neurodegenerativas. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, celebra que se ha dado un paso, dice, muy importante. El Congreso da un paso importante para dar respuesta a las demandas de las personas enfermas de ELA y de otras enfermedades neurodegenerativas. Es urgente, es imprescindible que lo que es un gran consenso social se transforme en un consenso político y se transforme en ley. Pero es muy importante que una ley recoja, por ejemplo, un plazo máximo de 3 meses para que las familias puedan acceder a prestaciones. Y un avión militar volará este miércoles para repatriar el cuerpo del cabo fallecido el lunes en Polonia durante un ejercicio táctico. El Ministerio de Defensa, además, le ha concedido a título póstumo la Cruz al Mérito Militar. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona recurrirá a la justicia ordinaria para impugnar el clásico. Bruno Casar, buenos días. Parece que no. Herrera Incope. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. El centro atrás para Félix. Gol Félix. Atrás del área, la usaba para Máximo y que toca para Aguilar. Solo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Vamos allá, entramos. ¿Por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras? Tengo que legalizarme y tú también tienes que legalizarte. Si no es el niño que busco, sepa que volveré. La familia siempre es lo primero, ¿verdad, Hamid? Harrison Ford. Personalmente, solo quiero hacer justicia. Territorio prohibido. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13. Vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Era uno de los compromisos anunciado por Pedro Sánchez en su discurso de investidura, actuar contra los abusos sexuales a menores cometidos en cualquier ámbito, todos también, por supuesto, los cometidos en el seno de la Iglesia. Bueno, pues medio año después, el Gobierno ha presentado su plan para indemnizar solo a las víctimas de casos de abusos relacionados con la Iglesia, lo que deja fuera a 9 de cada 10 víctimas, según ese informe del Defensor del Pueblo en el que se basa ese plan del Gobierno. Por eso la Conferencia Episcopal habla de discriminación, de que solo se pone el foco en la Iglesia cuando la realidad del problema es mucho mayor. Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal. Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Aportan además un dato: solo en un año, en el 2022, el Ministerio del Interior contabilizó más de 8.000 casos frente a los 1.500 que ha tenido la Iglesia en los últimos 80 años. Además, la Conferencia Episcopal recuerda que el plan del Gobierno coincide con el que la Iglesia está desarrollando desde hace meses, trabajando en la acogida, la atención, la reparación, también en la prevención y en la sensibilización. Son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas, y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra. La cuestión de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia es un asunto que preocupa y mucho a la Conferencia Episcopal. Los obispos han insistido siempre en situar a las víctimas en el centro y han reiterado varias veces su petición de perdón. También han colaborado con las autoridades y con la justicia, creando también la Oficina de Protección al Menor para que las víctimas de abusos pudieran denunciar. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, asegura que la Iglesia no quiere que el Estado asuma la responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos que le corresponde a la Iglesia. Pide, eso sí, al Gobierno regular todos los casos desde el respeto al principio de la legalidad y también de universalidad. Bueno, y hoy la cosa va de recuperar sonidos. Este es justo de hace una semana. El año pasado las circunstancias requirieron que nuestra hija viviese en Madrid. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de conciudadanos y de sus majestades. Un conmovedor ejemplo de amistad en un momento difícil. Estoy orgulloso de la colaboración de nuestras fuerzas policiales y sistemas de justicia. Esto está haciendo una clara diferencia en la lucha contra el crimen organizado. Gracias. ¡Viva España! Guillermo de Holanda agradecía así a los reyes de España su apoyo y el apoyo de nuestro país a su hija, la princesa Amalia. Descubrimos entonces que la heredera al trono de los Países Bajos había estado viviendo en Madrid por recomendación de las autoridades holandesas después de que una de las organizaciones criminales más importantes y más peligrosas del mundo, la llamada Mokromafia, hubiera amenazado de muerte a la princesa. Bueno, pues la alegría y el agradecimiento eran totales entonces, porque además el líder de ese grupo había sido detenido precisamente en España, en Marbella. Así que en Países Bajos estaban más que contentos con el trabajo de nuestra policía y de nuestros jueces. Hasta que hace unas horas, cuando todo se ha ido al traste, Álvaro Cuterén, buenos días. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días. Hemos conocido que resulta que es el cabecilla de esa organización, se nos ha escapado, se ha fugado aprovechando que un juez le dejó en libertad provisional. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Pues una preocupante descoordinación entre tribunales españoles, en este caso entre la Audiencia Provincial de Málaga, que el pasado 22 de febrero puso en libertad a Karim Bouyakrisam, el líder de la Mokromafia, y la Audiencia Nacional, que no emitió a tiempo la orden de detención para poder ser extraditado a Países Bajos, como lo había pedido este país, donde es el criminal más buscado. Hubo una primera orden que fue rechazada por ese tribunal de Marbella al considerar que tenía causas abiertas en España. La renovación de esa orden de detención llegó con Karim ya huido. Esa puesta en libertad además se hizo a pesar del criterio en contra de la Fiscalía, del evidente riesgo de fuga, negándose además a unas medidas cautelares demasiado livianas para el sujeto. 50.000 euros de fianza cuando se le había detenido por blanquear más de 6 millones, retirada de pasaporte y firma cada 15 días en el juzgado. Durante unas semanas el criminal cumplió estas medidas, pero a partir del 1 de abril solo se sabe que está en paradero desconocido. Una fuga que deja en la nada el trabajo de más de 5 años de los agentes de la ODEF que le detuvieron, algo que no es la primera vez que sucede, como explica en COPE Jacobo Rodríguez del Sindicato Unificado de Policía. No es la primera vez que sucede y es necesario articular las medidas legislativas necesarias dirigidas a evitar que se repitan este tipo de errores garrafales que tiran por tierra el trabajo policial y además acuerdan este tipo de medidas sin tener en cuenta el criterio policial. Y una fuga que ha puesto de uñas, como decías, Ángela, a los Países Bajos, que confiaban en la extradición de este personaje violento, peligroso y que había amenazado no solo a la princesa heredera, sino también al primer ministro holandés, a Mark Rutte. Se entiende el enfado de las autoridades holandesas, entre otras cosas porque el tipo podría estar ya en Dubái, aunque según exteriores el gobierno holandés no se ha puesto en contacto con el español. Por cierto, Álvaro, te quería preguntar que hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que para proteger a la heredera al trono holandés la enviaran a España, al país donde estaba el líder de la organización criminal que precisamente la amenazaba de muerte? Pues porque la Mokromafia no tiene la misma operatividad en nuestro país como la que tienen en Países Bajos o en Bélgica. Hablamos, eso sí, a nivel de violencia. Hay que recordar que este cabecilla se le arrestó por blanqueo de capitales, no por ningún asesinato o por ningún delito violento, algo que esta organización aún no ha desarrollado en España. Intentaron asentarse hace unos años como organización criminal en Cataluña, los Mossos lo impidieron, pero sigue habiendo riesgos de que esta Mokromafia eche raíces en nuestro país, en concreto en el sur.
sur, como ha advertido en el Cascabel de 13 el inspector de policía Serafín Giraldo. Si se sigue permitiendo por parte de las autoridades y con estas negligencias judiciales, posiblemente se pongan en contacto con esas mafias del transporte que tenemos en España, sobre todo en el sur, por la zona de Cádiz, por la zona del Estrecho, porque se dedican al transporte y estos lo que necesitan es la mercancía, precisamente la cocaína y el hachís que viene de Marruecos. Pues veremos cómo termina esta historia, Ángela, y lo más importante, si la policía es capaz de volver a echar al guante a este peligroso delincuente. Bueno, y en las últimas horas en COPE hemos hecho una radiografía de la sanidad en España desde muchos puntos del país y desde muchas perspectivas, entre ellas la falta de médicos en la atención primaria, puestos tan difíciles de cubrir que el Ministerio de Sanidad ha tenido que hacer un llamamiento extraordinario, lo que viene a ser una repesca para cubrir 473 plazas MIR que están vacantes, la mayoría 456 en medicina familiar, lo explicaba la ministra Mónica García. Lo que vamos a hacer es una segunda vuelta para intentar que no quede ninguna plaza vacante, ¿no? Por las condiciones de trabajo, por las dificultades a la hora de ejercer la medicina tal y como la estudiamos, todos aquellos problemas que hacen pues que algunas plazas se queden vacantes y que algunos residentes nada más empezar su especialidad pues abandonen las plazas, sí. Son problemas que no quieren en muchos casos afrontar los nuevos médicos y que sufren también aquellos que han hecho casi toda su carrera profesional en un centro de salud, como Lidia, que tiene claro el coste que es, dice, a veces demasiado alto. ¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, pero otra vez mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás. Es una profesión muy vocacional, pero en lo que te digo yo, con los problemas que estoy teniendo, quieres a veces decir, no, a mí que paso mi consulta y se acabó. Y cuando llegue mi edad de jubilación voy a disfrutar yo. España tiene 2 años para poner en marcha las medidas incluidas en el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Implicará cambios legislativos que van a dificultar la llegada de refugiados y de migrantes. Los expertos consultados por COPE consideran este acuerdo una oportunidad perdida para hacer una gestión eficaz. Carmen Lavalle. Mayor control en las fronteras, más bloqueo y menos facilidades para acceder al territorio europeo. Tras casi una década de discusiones, son los principales acuerdos alcanzados por los países de la Unión Europea, además de un mecanismo para canjear por dinero la negativa a acoger a migrantes y refugiados. Xavier Parra es experto en inmigración. Hay un salto que implica un naufragio moral, que implica una derrota de unos valores básicos. 3.711 personas perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar las costas europeas solo en 2023. El peor dato desde 2016 y analistas como Francesco Passetti no son optimistas. Con estos tipos de política todo apunta que el año que viene tendremos datos peores. La verdad que no se ha hecho nada para que esto no ocurra. Una vez que se aplique el pacto, subrayan, los riesgos para los migrantes serán aún mayores, no solo en el mar, sino también en los centros de detención, en las fronteras pendientes de creación y en los que serán retenidos menores incluidos mientras se analizan sus peticiones de asilo. Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a meter la pata con el asunto Pegasus? Efectivamente, pleno al 15. Pues mira, sabes que tenemos que destacar sobre todo y en primer lugar la dignidad profesional del juez Calama, que es otro de esos magistrados que intenta llegar hasta el final en su trabajo sin importarle silencios ni zancadillas ni obstáculos de nadie. Ayer reabrió, como has contado hace un rato, el caso Pegasus, que es el nombre del software de espionaje utilizado para acceder y descargarse información sensible de los teléfonos móviles de Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, Luis Planas y sobre todo Pedro Sánchez, que ojalá no haya perdido su colección de selfies, por cierto. Uh-huh. Bueno, el magistrado ha aprovechado las investigaciones judiciales del país vecino de Francia, encabezadas por la Agencia Nacional de Seguridad, para levantar el sobreseimiento provisional que decretó e intentar cruzar datos para responder al menos a 2 preguntas clave. ¿Quién dio la orden de espiar al presidente del gobierno de España? ¿Y cuál fue exactamente la información que sonsacaron de sus teléfonos? Sorprendentemente mal protegidos, quizá por ellos mismos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, recordemos que el presidente de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, Jeroen Leyners, exigió ya hace 2 años la máxima colaboración al gobierno de España para aclarar el asunto.
Instamos a todas las autoridades a cooperar rápidamente con los tribunales, con la máxima transparencia y generar confianza en el sistema legal. Bueno, esa petición cayó en saco roto, a saber por qué, habrá alguna razón desconocida, y el gobierno de España no mostró ningún interés en aclarar los graves hechos. Ni siquiera cuando la propia Europa señaló, ya lo has dicho antes, a Marruecos, ¿verdad?, que siempre trae buenas noticias, como posible responsable de los hechos. Sí. Bueno, ahora existe una posibilidad, al menos una, tampoco diría yo que demasiadas, de resolver algunas de las incógnitas, aunque la mayor de todas ellas seguirá probablemente en el limbo de los olvidos. Si fue Marruecos, ¿qué sacó del móvil de Sánchez para que de manera unilateral pasara en un año de recibir clandestinamente al líder del Frente Polisario, ¿te acuerdas de Brahim Ghali? Sí, sí. A cederle a Mohamed VI la posición española en el Sáhara sin recibir nada a cambio, porque recordamos que todos los problemas que vienen de Marruecos siguen ahí intensificados y vigentes. En fin, algún día, tal vez, Herrera, conozcamos esa respuesta. Ahora lo que vamos a conocer, cuáles son las noticias de este 24 de abril. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas. App de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 €. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. ¿Eres un superprofesional de la construcción? Te mereces una super semana BDB. Del 22 al 28 de abril aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com. Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Aceite. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? ¿No podemos ir a una playa tipo Bali? ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de tour mundial en islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 € en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. ¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-760909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Del área, la usaba para Máximo Viqueto
juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 6:30, qué tarde, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? 5:30 en Canarias de este miércoles 24 de abril, que hace un fresco sorprendente. Bueno, todo tiene explicación. Las puertas del aire están abiertas y se cuelan las masas árticas o antárticas o polárticas o de donde queramos que vengan. Pues cuando vienen de abajo vienen con calima y calor, y cuando vienen de arriba, muy arriba, pues vienen con un fresquito muy agradable que te invita a ponerte un consuelito o alguna cosa, una rebequita para pasar la mañana. En la parte norte de la península, pues por ejemplo, están viviendo temperaturas de 0 grados. Eso para abril es llamativo, pero eso da mucha salud, eso es magnífico. Bueno, esta mañana yo ya le he contado a las 6 más o menos este asunto del caso Pegasus, que luego si quiere se lo recuerdo o se lo refresco, pero es que hoy es un día en el que hay bastantes más cosas. Por ejemplo, se reactiva la comisión del caso Koldo en el Senado. Ahora va a comparecer Salvador Illa. El otro día estuvo en el Congreso y ahora, que le recuerdo que es candidato a la Generalidad y antiguo ministro de Sanidad, va a la comparecencia del Senado a hablar de el caso Koldo. Se espera polémica porque, en fin, esto, además el PP espera aprobar la ampliación del objeto de la comisión Koldo. Es decir, que no solamente se llame de forma directa a los que tengan una relación con toda la compra de mascarillas, sino a los que tengan una relación indirecta. Los aledaños de la trama, ya veremos si eso lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer. Pero miren, también quiero contarle esta mañana que el PSOE tiene un problema con la anemia electoral que le ha entrado a Yolanda Díaz, que lleva 48 horas desaparecida después del resultado en el País Vasco. Ya saben que en Galicia no consiguió absolutamente nada sumar, y de todo lo que tenía Podemos se ha quedado con un escaño que además encima lo tiene Izquierda Unida. Bueno, sabemos que sigue viva porque ayer tuiteó una tontería de las suyas, una chorrada de estas. Aprovechando que era el día de Castilla y León, evacuó un tuit en el que confundía comuneros con comunistas y tal. Bueno, en fin, esto. Lo cual demuestra que enferma no está, porque su indigencia intelectual la tiene en plena forma. Pero hay un asunto que tengo mucho interés en contarle hoy. La última maniobra del gobierno para erosionar a la Iglesia Católica, con un asunto demasiado delicado como para hacer politiqueo barato con él. Es el plan que ha anunciado el gobierno para que las víctimas de abuso en el seno de la Iglesia sean indemnizadas. Y usted dirá, bueno, está ahí muy bien. Bueno, como que muy bien. También que es un plan que ya ha anunciado y que coincide con el plan integral que ha trazado la propia Iglesia para indemnizar a las víctimas que hayan sido abusadas. Entonces, ¿se han reunido con los obispos, el gobierno? Y estos están impulsando un plan de reparación que incluye indemnizaciones incluso si el delito ha prescrito, siempre que haya certeza moral de que el abuso se produjo. Pues ahora sale Gracita Bolaños, el más oportunista de toda esa ralea, de toda esa banda que acompaña. Bueno, claro, decir, el más oportunista viendo lo que hay en ese gobierno. Pero bueno, anunciar exactamente lo mismo. Pero con un matiz que es especialmente desconcertante.
Porque lo que ha anunciado ahora el gobierno es un plan para garantizar que se indemnice a las víctimas en el seno de la Iglesia, pero solo en el seno de la Iglesia. Es decir, el gobierno anuncia, sin necesidad, un plan de reparación que ya ha puesto en marcha la Iglesia, que encima se queda corto porque deja fuera a las víctimas de abusos en todos los ámbitos. Y usted dirá, ¿en qué ámbitos? Oiga, es que no solamente ha habido abusos en el seno de la Iglesia. Ha habido abusos de monitores en un club deportivo, en el ámbito particular de una familia, en su entorno social, cientos de miles de casos. Ya les digo, suena a maniobra de última hora para ver si así ponemos en picota a la Iglesia, pero solo a la Iglesia. Oiga, en noviembre Sánchez anunció un plan para reparar a las víctimas que supuestamente iba a ser transversal. Vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba. Bueno, muy bien, que vale, todo lo que dice este es filfa. Todo es filfa. Lo que iba a ser un plan que iba a incorporar también a las víctimas en el seno de la Iglesia, ahora no se sabe muy bien ni cómo ni por qué se ha convertido en un plan que solo incluye a las víctimas en el seno de la Iglesia, y lo ha presentado Gracita Bolaños, que lleva la malicia por bandera y que a todo lo que hace le da un sentido político en clave de confrontación, porque este individuo es lo que es. Que solo se quiera poner el foco en la Iglesia cuando... Hombre, es llamativo porque solo en el año 2022 el Ministerio del Interior contabilizó más de 8.000 casos de abusos a menores. 8.000. Frente a 1.500 que ha tenido la Iglesia en los últimos 80 años. 1.580 años. 8.000 solo el año anterior. Centrarse en los de la Iglesia... Bueno, no hay nada que objetar, lo está haciendo la propia Iglesia. Pero dejar fuera la mayoría de casos es algo, hombre, que debería explicarse mejor. ¿No, Gracita? El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha querido recordar que la Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica. No, porque ella ya está en ello, y más la moral y la espiritual. Lo que le preocupa es que el gobierno deje de lado el ámbito donde la Iglesia no llega porque han sido abusos en otros sectores de la sociedad. Bueno, vamos a ver que son y 38 y aquí hay mucha leña que partir. Aquí está la leñadora canadiense, Ángela Sánchez. Herrera Incope. Vamos a darle fuerte. Bueno, hoy la ministra Margarita Robles da explicaciones en el Congreso por el incremento del gasto militar hasta los 1.130 millones de euros, algo que tanto han criticado partidos de izquierda, socios del Gobierno como Podemos o Bildu, que son dos de los que hoy preguntan a la ministra de Defensa por esta cuestión. A todo esto, un juez ha citado como investigados a 2 guardias civiles por la muerte del ocupante de una narcolancha en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. El hombre murió tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil. Iba cargada con bidones de gasolina cuando los agentes le dieron el alto. A bordo de esa embarcación iban 4 personas, 3 fueron detenidas. Y hoy los Reyes ofrecen un almuerzo por la entrega del premio Cervantes, que ya está en manos de Luis Mateo Díez, que ayer en la ceremonia de entrega no se olvidó de los personajes que han marcado su obra. Mis personajes son conscientes de alguna ejemplaridad heroica, ya que sus aventuras se consuman al doblar las esquinas, donde aguarda el destino y la consecuencia de alguna perdición o la expectativa de un sueño que pudiera salvarlos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona no está conforme con la publicación de los audios del VAR y seguirá buscando impugnar el clásico. Bruno Casar. Quiere ir hasta el final el conjunto azulgrana, después de que la Federación haya rechazado ceder las imágenes y los audios que solicita el Fútbol Club Barcelona, más allá de las conversaciones ya publicadas por el ente, entre los que se recoge esa conversación VAR en el gol fantasma de Lamine Yamal. En ese sentido, informa Manolo Oliveros que el Barcelona va a ir hasta el final y por ello va a acudir a la justicia ordinaria para intentar impugnar ese clásico. En baloncesto, primeros partidos de la serie al mejor de 5, playoff, ronda de cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid 90,
Baskonia 74, Sergio Llull se convirtió anoche además en el jugador con más triples anotados en la historia de la Euroliga. Hoy salta a escena el Barça a las 9 ante Olympiacos, y en tenis arranca este miércoles el cuadro masculino del Mutua Madrid Open. A las 11 vamos a centrar la atención, eso sí, en Paula Badosa, que se va a medir a Jessica Bouzas. El Congreso va a vivir hoy un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en la última sesión de control, antes de las elecciones catalanas. Los pactos del gobierno con los independentistas van a ser la principal baza del ataque del Partido Popular al presidente. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La sesión de control es la última antes de las catalanas y, por tanto, gobierno y oposición echarán el resto en el uso del hemiciclo como caja de resonancia de sus posiciones. Alberto Núñez Feijóo va a preguntar a Pedro Sánchez a quién escucha, Gabriel Rufián si cree en la justicia, mientras Santiago Abascal interpela al presidente sobre la inmigración ilegal. El PP pretende atacar además por el flanco de los socios separatistas con reproches al blanqueo de Bildu o las intenciones ante un regreso de Carles Puigdemont. También desde la oposición cuestionarán al Ejecutivo por la presión fiscal, el pago de los peajes en las autopistas, el gasto militar o el problema de la vivienda. Un suma y sigue, con Sánchez siendo quien más se juega el 12 de mayo por la incidencia en la estabilidad de su propio gobierno. El equipo presidencial quiere creer que Junts y Esquerra sostendrán la legislatura para exprimir la negociación con el Estado. ¿Cómo viene la prensa de aquí? Buenos días. Buenos días, Herrera. Viene con abundancia de asuntos judiciales en el kiosco esta mañana. El juez reabre el caso Pegasus gracias a nuevos datos que aporta Francia. Nuestros vecinos, escribe el director de ABC, nos colocan ante el espejo de nuestra impostura a propósito de esa investigación sobre el espionaje al teléfono móvil del presidente del gobierno Sánchez y de 3 de sus ministros. Además, una cúpula fiscal afín al fiscal general del Estado, subraya el diario El Mundo, va a decidir esta mañana sobre la querella presentada por el novio de Díaz Ayuso, todo después de que Alberto González Amador ofreciera al fiscal aceptar una pena de 8 meses de cárcel por 2 delitos fiscales y el compromiso de pagar 520.000 euros a Hacienda. Y a todo esto, dice El País, el gobierno usa la carta del presidente del Poder Judicial con un plan B para desbloquear la renovación del Poder Judicial para reforzar la presión sobre el Partido Popular. Hoy La Razón abre el periódico contando que hay debate en el PP sobre los riesgos de mantener el bloqueo de ese Poder Judicial. En los diarios, comentado esta mañana, la descoordinación judicial que ha permitido la fuga de un importante narcotraficante marroquí que había amenazado a la heredera al trono en los Países Bajos. Critica ABC que el gobierno haya impuesto a la Iglesia un plan de indemnización a las víctimas sin ninguna garantía jurídica. La Conferencia Episcopal, añade ABC, cree que la nueva ley solo condena a la Iglesia. Y de la política, el último control al gobierno. Será esta mañana en el Congreso el último control antes de las elecciones de Cataluña. Y el exministro y candidato Illa, que esta tarde vuelve al Senado, con grietas en su defensa, dice El Mundo. La contratación por sanidad de la empresa clave en la investigación del caso Koldo tumba la defensa de su gestión. La letra pequeña. Pues recuerda ABC que se cumplen 2 años desde que el gobierno de Sánchez blindó al lobo prohibiendo su caza en toda España, y de nada han servido hasta ahora las protestas de los ganaderos de Galicia, de Asturias, de Castilla y León y de Cantabria, que son los 4 territorios que agrupan al 98% de la cabaña de lobos en España. La novedad es que el Congreso dio ayer el primer paso para revisar la caza del lobo al norte del Duero. Esta vez, 2 de los socios habituales del gobierno, el PNV y Junts, apoyaron una propuesta del Partido Popular que pide revisar todo esto, defender a los ganaderos ante la impunidad de unos ataques que solo el año pasado provocaron la muerte de 14.000 animales. El trino del conciso confidencial. Vamos a ver, Dávila. Hoy cuentas el Vía Crucis que le espera a Salvador Illa en su comparecencia en el Senado a pocos días de unas elecciones catalanas que ya tienen sus primeras estimaciones. Buenos días. Pues buenos días, Carlos. La campaña comienza mañana coincidiendo casi con la comparecencia hoy en el Senado de Salvador Illa a cuenta del escándalo de las mascarillas. Ya les anuncio que el portavoz del PP, el valenciano Luis Santamaría, se las va a hacer pasar canutas. No se va a meter en honduras judiciales ni sanitarias y le va a acusar de no tomar responsabilidades políticas. Todo eso, desde luego, si el presidente de la comisión, senador del Partido Popular, no se coloca a favor de la otra parte y le deja a su colega político desarrollar su alegato.
un tema clave. ¿Por qué ella prohibió a las comunidades la compra inicial de las mascarillas? Claro que las comunidades no le hicieron ni caso. Sobre la campaña catalana, un adelanto preconcebido. Da igual que, como parece, gane ella si Puigdemont, como también parece, queda en segundo lugar, será presidente. Y Sánchez, se lo dan por seguro este conciso, sacrificará sin pestañear a su exministro de Sanidad. Claro, que lo insólito de esta campaña es que ha comenzado convirtiendo el gol del Barcelona, que no fue en el Bernabéu, en el paradigma del odio que profesamos los españoles al Barcelona y, por tanto, a Cataluña. No se puede ser más estúpido. Pero bueno, una de las incógnitas de esta campaña también es saber si el Partido Popular, como ha hecho en el País Vasco, se va a dedicar a denunciar lo caro que están los alquileres en Sarriá, como lo ha hecho en Guecho. Parece que no, esta vez no. Que la buena decisión del Partido Popular, de acuerdo con el perfil de su candidato Alejandro Fernández, es endurecer los mensajes contra el independentismo y, por ende, contra su socio Pedro Sánchez. Fijó ya está en Cataluña a la espera de conocer la nueva encuesta que le atribuye entre 12 y 14 escaños, 3 veces más de los que tiene ahora mismo. Desde luego, la utilidad social del Partido Popular es la lucha contra el independentismo, no otra cosa. Y final, ¿saben cuántos cargos de Esquerra se irían al paro si abandona el gobierno? 500. Eso explica todo, muchas cosas. ¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días. Buenos días. Normalmente hablamos de la inversión que viene desde fuera. Si la inversión externa sube, quiere decir que se confía en el desarrollo de nuestro país. Si por el contrario se contrae, indica poca confianza en nuestro mercado. Pero pocas veces comentamos el fenómeno contrario, lo que invertimos hacia el exterior, algo que se ha desplomado. De hecho, la inversión española en el extranjero se ha situado a niveles de la crisis de 2012, cuando se vivieron severos ajustes fiscales que frenaron todo tipo de inversión hacia el exterior por parte de las empresas españolas. La alta deuda, la inestabilidad política, las regulaciones más estrictas sobre el flujo de capital al exterior, la incertidumbre global, los conflictos geopolíticos, las fluctuaciones en los mercados financieros, la pérdida de competitividad de algunos sectores y la fuerza centrífuga que está ejerciendo el turismo en toda la economía española están afectando a que la inversión no se vaya hacia afuera y se quede dentro. Y el riesgo a medio plazo está en la pérdida de diversificación territorial por parte de nuestro sector productivo y, en definitiva, de una caída de la competitividad global. Al invertir menos en el exterior, las empresas españolas perderán terreno frente a competidores internacionales que sí continúan expandiéndose y aprovechando las oportunidades que eso ofrece. Pero ya se sabe, en España los problemas son otros. Herrera Incope. Estar informado. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético similar a 1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, el sector bancario contigo. La fruta pelada, el ruido, es decir, María José Navarro, buenos días.
Hola Herrera, tengo competidor, Gerard Piqué. Bueno, vamos a ver, ruido y Piqué es una redundancia casi. La jueza de Majadahonda en Madrid, que instruye la operación de la supuesta corrupción vinculada a la Federación de Fútbol, sabes que ha bloqueado la cuenta de Cosmos, de su empresa vinculada a este exjugador. Pero más allá de eso, Piqué ha conseguido, fíjate ya, Herrera, enemistarse con un país entero. Vaya, hombre. Con todo un país, con Bolivia. Resulta que en su programa de la Kings League, de la que es presidente, con Ibai Llanos, la invitada era María Becerra, que repasaba sus próximos conciertos. La argentina le dice que va a ir a Bolivia y Piqué, que desaprovecha muchísimas ocasiones para dejar de demostrar que tiene 12 años mentales, empezó a hacer bromas. Bueno, te puedes imaginar esas bromas infantiles de Piqué. Ha tratado de explicarse, pero le ha quedado regular. Tenía una gira por España, pensaba que iba a decir los conciertos en España, Santander, Madrid, tal, no sé qué, y dijo Bolivia. Entonces yo dije, joder, Bolivia, porque... Y después le dijeron que sí, que tienes una gira por España, que ya puedes anunciarla. Da igual, que no quiero dar explicaciones. Puedes mandar un mensaje a la gente de Bolivia que nos ve habitualmente en la Kings League y la Queens League. Venga, suerte Bolivia, va. Hostia, no, pero ¿Quieres que te diga que no? Porque haces una pataleta como un niño de... Que no es ninguna pataleta, Ibai, tío. Oye, disculpad por el malentendido, porque hay gente que ve la Kings League. Ibai, que esto es lo que hacéis todos vosotros por quedar bien, que a mí me da pena quedar bien. No, Gerard. Ibai, lo estamos escuchando, le afea el comentario y le dice que se trata solo de educación y de respeto. El resultado, Herrera, una ciudad... boliviana le ha nombrado persona non grata y hasta un senador del país le ha hecho un vídeo donde le recuerda que manos bolivianas cuidaron a sus hijos cuando eran pequeños y cierran ese vídeo con el perdón que te salpique de Shakira. Bueno, y ya que estamos hablando de la burguesía catalana, Herrera, estoy fascinada con la nueva estrella en redes que es Ana Navarro, la número 2 de Puigdemont en las listas por Barcelona, la número 2 de Junts. Ana Navarro, bueno, realmente se llama así, pero se hace llamar Ana Schegel. Quizá porque el Navarro le quita clase, ¿sabes? Y, bueno, es una mujer maravillosa. Schegel es el apellido del marido. Y está ofreciendo alguna entrevista virtual. Es una maravilla verla y oírla. Però sí, a mi m'han entrevistat, no sé, potser 1.000, 2.000 periodistes en els últims 10 anys. 1.000 periodistes l'han entrevistat. Sí, 1.000 o 2.000. Paraula Catalunya dins i intento explicar si hi ha l'oportunitat que son catalanes, ¿no? Eso es. Intenta explicar en esas 1.000 o 2.000 entrevistas que son catalanes. Luego dice que es que a veces salta no la vista, ¿eh? Sí, no, pero dice, al mismo tiempo dice que a veces no se acuerda de algunas palabras en catalán, lo que imagínate cómo ha sentado en Junts. Y además dice que la burguesía catalana no existe, es la prueba evidente, que es una excusa de la izquierda para echar porquería al independentismo nacionalista catalán. Bueno, en la videoconferencia, se le coló la mucama, una mexicana llamada Olivia, que le sirvió el desayuno en medio de la entrevista. Es maravillosa. Por favor, que no se la pierda nadie. Busquen Ana Navarro o Schegel, porque es el apellido artístico. Resaca de los premios Laureus. Estuvo presente, de estas cosas que al principio no lo captas y cuando pasan unas horas dices, atiza. Estuvo presente Garbiñe Muguruza, que ha anunciado recientemente su retirada del tenis profesional. Y le preguntaron a Herrera por su aumento de peso. Estaban diciendo que se notaba que habías dejado de entrenar, sobre todo por redes sociales había gente que te atacaba duramente a tu forma física. Bueno, oye, si no entreno, ¿qué voy a hacer? Yo quiero vivir la vida, quiero disfrutar. El régimen de entrenamiento es extremadamente duro, la verdad. Entonces, cuando uno vive más la vida y te relajas, quieres disfrutar de ella, ¿no? Y ese físico de atleta olímpica, ya sabemos todas que, a ver, vamos a ser claras. No, pero lo importante es mantenerse sana y en forma y disfrutar de la vida. Le cambio yo a Garbiñe cuando quiera el cuerpo, ¿eh? O sea, pero es normal. Deportistas de élite, en un momento determinado, dejan y se produce una expansión, eso luego ya se van regulando. Pero a mí lo que me entusiasma es el sentido humor con el que se toma estas cosas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Además, me lo dicen a mí a lo mejor una mañana que sabes que yo no me levanto muy bien, imagínate, pero ella es que se lo toma, bueno, como es, encantadora y además bellísima. Se ha hecho viral un vídeo de dos jóvenes americanos que están viviendo en España. Llevaban con tos un mes y se negaban a acudir al médico. Hasta que se atrevieron y lo han contado en su cuenta de TikTok, Smith in Spain. We
have this mindset that we don't go to the doctor unless we absolutely have to. Ahí lo que están explicando es que el médico español les echó la bronca por esperar tanto tiempo y ellos cuentan que al ser estadounidenses tienen la mentalidad de no acudir a la sanidad a menos que no tengan más remedio. Y el cambio de mentalidad que están experimentando ante la increíble, atención, así lo dicen, increíble atención sanitaria que les proporciona España ahora mismo. Les hicieron unas radiografías y los pobres todavía pensaban, ¿esto cuánto me costaría en Estados Unidos? Como ayer dedicamos toda la jornada a hablar bien de la sanidad española, pues un dato más. Se llama Alejandra Rodríguez y acaba de ganar un concurso de belleza. En medio de una gran algarabía se escucha su nombre. Alejandra Rodríguez va a representar a la provincia de Buenos Aires en Miss Universo Argentina. Tiene 60 años, Herrera. Anda. Bueno, a la señora es que hay que verla. Claro, es un pibonazo, claro. Bueno, es un pibonazo, pero increíble, o sea, te lo digo por si te animas. Muy bien, pues venga. Estoy en edad y además en disposición. Por supuesto. Deja las pantallas un compañero, las pantallas que vigilan el tráfico de Madrid. Después de 20.000 conexiones, el gran Jesús Matsuki ya no nos va a contar cómo está el pollo diario de coches, que en su despedida ha explicado su apellido. Ahora entendemos que Jesús Matsuki tiene ascendencia, pues supongo que de Japón, ¿no? Con ese apellido. Sí. Ascendencia japonesa. Ahora ya lo entendemos. Nosotros es que porque estamos acostumbrados, porque la hija de Ángela Sánchez es Rocío Kawasaki. Claro. Japón está aquí entre nosotros. Ahora noticias. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puedes seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis, o en gaes.es. No esperes más. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria. Pero... Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho. Vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de aquagym. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial. Y luces LED en la terraza. La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Llévate este Discman por solo 20.000 pesetas. MediaMarkt. Yo no sé. Let's go. En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMarkt. 25 años siempre listos. Cada año se repite lo mismo. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No, podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu verano con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation, Unión Europea. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte. Hay jueves loco, en Cepsa hay jueves loco, en Cepsa. Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 25 de abril, ven a Cepsa y ahorra 10 céntimos por litro en tu repostaje si eres del club Cepsa Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.